Crane Holliff. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. El video que les traigo en el día de hoy está basado en un examen sobre las 70 semanas de Daniel. Lo que expondré luego de analizar varios puntos de vista, diferentes opiniones y conjeturas al respecto, es algo que me llamó la atención y quiero exhibir. Te invito a que saques tus propias conclusiones y puedas opinar al respecto. Empezaré desglosando el tema con lo siguiente. Descubrí que dentro de lo que pueda identificarse como cristianismo, y más allá de cada denominación o religión en la que ésta se subdividan, hay dos corrientes definidas, o bien marcadas, en cuanto a la visión de, si las 70 semanas de Daniel se cumplieron en el primer siglo, o todavía queda algo por cumplirse. Me refiero a cómo se ve esto de las 70 semanas, y no a lo que cree cada denominación o religión cristiana que difieren en otras doctrinas entre sí. Para entender este tema, definiremos dos grupos. El grupo A estará formado por las iglesias que creen que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron en el pasado. En el grupo B colocaremos a las iglesias que piensan que todavía resta por cumplirse la semana 70, la última de Daniel. Entonces, pude notar que los que creen en que el cumplimiento de las 70 semanas profetizadas en Daniel 9 culminó en el primer siglo, son las siguientes denominaciones o religiones dentro del cristianismo, le llamaremos grupo A. Ellas son: Adventistas del Séptimo Día, Iglesia Católica, Testigos de Jehová, Metodistas Calvinistas, Luteranos, Presbiterianos, en este sentido iglesias reformadas tradicionales. Cabe aclarar que puede haber interpretaciones libres e individuales que pueden variar e incluso ser mixtas, pero en el grupo A me refiero a lo generalmente aceptado. En el grupo B, entonces pondré a los que piensan que falta por cumplirse la última semana en el futuro, estos son: Grupo B. Mayoría de bautistas y mayoría de evangélicos pentecostales. Nuevamente, también en este grupo, en algunos casos hay pensamientos mixtos atados a interpretaciones libres, aunque el creyente pertenezca a un determinado grupo, pero sintetizando podemos concluir que católicos, testigos de Jehová, adventistas, metodistas, calvinistas, luteranos y reformados, en el general de su interpretación en este tema, piensan y enseñan que las 70 semanas de Daniel se cumplieron en el primer siglo y que bautistas y pentecostales evangélicos, en el grueso del pensamiento, creen que todavía deben cumplirse. Esto que hago en separar en dos grupos, es para que se entienda que en el fondo, existen estas dos corrientes de ver esta profecía, claro, salvando casos particulares o grupales como los mormones en donde hay variedades por ejemplo, pero no ahondaré en esto ya que se haría muy extenso. Estas corrientes, influyen e incluye al individuo, más allá si pertenece a alguna de estas religiones o no, si practica o no, a fin de cuentas, tendrá una visión de qué es lo que cree al respecto, y será histórica, si cree que ya se cumplió, o dispensacionalista si cree que no. Analicemos el texto de Daniel, para tratar de desglosar lo que allí dice, presta mucha atención. Daniel 9:1. En el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bien, hasta aquí. Daniel comprende en este relato, que el tiempo de la cautividad en Babilonia llegaba a su fin de acuerdo a lo que previamente había profetizado Jeremías al respecto que serían 70 años. Para no extendernos tanto, resumimos en esto, que Daniel, entendiendo esta profecía, la de Jeremías, vuelve su rostro a Dios estando en cautiverio para rogarle por el cumplimiento de este evento, y en el cual no solo encontrará que se iba a cumplir lo que Jeremías había profetizado, sino que también se le iba a dar, el entendimiento de los tiempos referidos al fin. Salteando varios versículos entonces, pasamos a estos textos que dicen. Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok amigo, hasta aquí el texto de Daniel. Hay mucha tela por cortar en esto, y veremos si lo que enseñan algunos en cuanto a que esto es histórico es correcto o no. También veremos si esta profecía incluye al Israel natural, y no solamente a un Israel espiritual como algunos enseñan, para entender de qué nos habla la palabra. ¿Pero por qué? Porque todo tiene que ver con todo y es necesario desglosar para saber de qué se nos habla. Veamos. Daniel está orando por su pueblo, ¿es correcto? Preguntémonos. ¿Cuál es su pueblo? Supongo que el que está cautivo en Babilonia según el contexto del libro, pero ¿cuál es ese pueblo entonces? Una vez más, claramente el Israel natural y étnico. Se le dice entonces, 70 semanas están destinadas, ¿sobre qué? La respuesta la da la palabra y dice, sobre su pueblo, o sea Israel natural, que es el pueblo cautivo al cual también pertenece el profeta Daniel, pero deberemos desglosar esto, ya que en este tema se vincula o se desvincula a ese Israel natural, a ese pueblo de Daniel cuando se refiere al futuro y solo se lo ubica en el pasado, pero el tema es que, la profecía habla de los tiempos finales, entonces si se le dice que hay algo determinado sobre su pueblo, ¿será correcto desvincular al mismo en la actualidad como algunos enseñan y sostienen? ¿Y quiénes son los que argumentan ser el sustituto de ese pueblo? Veamos. Las iglesias y denominaciones cristianas, que sustituyen al Israel natural, por un Israel, al que le llaman espiritual, las agruparemos también en dos grupos como hicimos al principio y casualmente verás, que las que postulan que sustituyen al Israel natural, son las mismas del grupo A, estas son católicos, calvinistas, metodistas, luteranos, anglicanos, presbiterianos, adventistas del séptimo día y testigos de Jehová, aunque estos últimos señalan que los 144,000 son el Israel espiritual, no todos los testigos de Jehová, por este motivo los puse en este grupo ya que crean o no en la totalidad del reemplazo, el mismo es real para estos. Por otro lado, a los que agruparemos en el grupo B, se encuentran los dispensacionalistas, como pentecostales, bautistas en su mayoría e iglesias carismáticas que sostienen que no sustituyen al Israel natural, sino que hay un remanente de este pueblo, y remanente no se refiere a casos individuales, sino grupal, que todavía tiene un propósito en la profecía, y que se desarrollará en la última semana profetizada a Daniel. Por último, los mormones tienen una visión mixta. Recuerda por favor que hablo del grueso y no de cada caso particular donde puede haber excepciones. Si notas, las mismas iglesias que creen que las 70 semanas ya se cumplieron en el primer siglo, son exactamente también las mismas iglesias que dicen ser la sustitución del Israel natural, y se autodenominan el Israel espiritual. ¿Casualidad? Por el contrario, pentecostales y bautistas no sostienen ser el Israel espiritual que sustituye al natural, y a su vez, creen que las 70 semanas todavía no han culminado. ¿Notas que es evidente que hay dos corrientes bien definidas en cuanto a esto? Si te dijera por ejemplo, que pongas en uno de los dos grupos a los católicos ortodoxos del Medio Oriental, a los cuales no nombré anteriormente, ¿en qué grupo los pondrías? Claro, en el grupo A. El tema está bien definido, pero ¿por qué razón? ¿Será que en este tema relacionado al fin, aunque muchas iglesias crean distinguirse de las doctrinas de otras, en el fondo comparten una misma visión contada de forma y argumentos diferentes? Hay cosas en las que resulta extraño ver estas coincidencias, como lo es el caso de las 70 semanas de Daniel, aunque hay otras en que por obviedad todas coinciden, por ejemplo, en que la Biblia es la palabra de Dios, pero algo muy distinto y que no es casualidad es coincidir en temas como el que estamos hablando. ¿O será que sí? Esto nos dice algo, supongo. Quizá algunos, en este punto apelen a la tradición histórica de la Iglesia, la cual puede ser solapada en algunos otros puntos no convenientes.
Dirán que a lo largo de la Iglesia, en su historia, hay padres de la Iglesia, como se les llama en la actualidad, apelando a los tales como fuente histórica, repito, pero solo en temas que sean convenientes. Entonces, siguiendo este hilo, citaremos a estos hombres, no porque en mi caso los tenga presentes para temas doctrinales, ya que el canon bíblico se cerró en Apocalipsis, sino para saber y entender quiénes son los padres de la teología de la sustitución del Israel natural, por un Israel espiritual, y comprenderemos en qué se apoyan las religiones antes mencionadas con respecto a este tema. Resumo lo siguiente para que se entienda. La teología de la sustitución, también conocida como supersesionismo, tiene sus raíces en la interpretación del Nuevo Testamento y ha sido desarrollada a lo largo de la historia por varios teólogos y padres de la Iglesia. Algunos de los principales exponentes de esta teología son: Hipólito de Roma, considerado un mártir cristiano. Hipólito creía que los judíos habían sido oscurecidos por Dios debido a su rechazo a Jesús como Mesías. Orígenes, un teólogo y filósofo cristiano del siglo III, Orígenes afirmaba que los judíos nunca serían restaurados a su antigua condición. Justino Mártir, un apologeta cristiano del siglo II, Justino consideraba que la Iglesia era el verdadero Israel espiritual. Agustín de Hipona, un influyente teólogo y padre de la Iglesia, Agustín creía que el pueblo cristiano era el verdadero Israel y que los judíos seguían siendo relevantes solo como testigos de la verdad del cristianismo. Martín Lutero, el líder de la Reforma protestante, Lutero escribió que los judíos habían sido rechazados por Dios y ya no eran su pueblo elegido. No creas que me he ido del tema, sino que es necesario comprender estos puntos para desarrollar y tratar de vislumbrar a qué se refieren las 70 semanas de Daniel. Por último, veremos si en esto está relacionado el rapto o arrebatamiento pretribulacional y agruparemos una vez más quiénes son las iglesias que así lo creen y quiénes las que creen que no hay rapto. ¿Qué crees? Veamos. En el grupo A, las que no creen en el rapto pretribulacional son: Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Anglicanos, Luteranos, Metodistas, Presbiterianos, Adventistas y Testigos de Jehová. También se podría incluir en este grupo a Bautistas Reformados. En el grupo B, pondremos a los que sí creen en el rapto pretribulacional. Estos son: Bautistas Independientes, Pentecostales, Dispensacionalistas, entre otros. Podemos ver entonces que el patrón se repite en cuanto a todo lo relacionado, aun en este caso de las 70 semanas que son tocantes al tema. En los 3 puntos tocados, el grupo A cree que las 70 semanas se cumplieron básicamente en el siglo I. Cree que son el sustituto del Israel natural, autodenominándose el Israel espiritual, más allá de cómo desarrollen el tema, y además sostiene que no hay un rapto pretribulacional. En el grupo B, entonces, están los que creen lo contrario: que las 70 semanas todavía no han culminado, referente a la última semana. Creen que no son la sustitución del remanente del Israel natural que sería salvo en esta última semana y luego el fin, y creen que habrá un rapto antes de la tribulación de esta última semana. Para finalizar esta parte, pondré un extracto de un vídeo que vi en internet, donde un postulante, por lo que entiendo metodista, exige a un pastor pentecostal o dispensacionalista que exponga bíblicamente en qué parte de la Biblia se dice que hay una pausa, como él le llama, entre la semana 69 y la 70. Observemos. Entonces, bueno, el arrebatamiento, claro, pero para el arrebatamiento hay que tratar la semana 70, esa pausa. Es curioso que se tome como un poco de algo absurdo que la pausa sea indefinida, es decir, ya llevamos 2000 años, cuando en el caso del milenio indefinido, que no es literal, ya llevamos 2000 años también, y no hay ningún tipo de problema por eso. Entonces, tanto una postura como la otra, tenemos un tiempo indefinido y a ninguno nos duele tanto. Entonces, tenemos que ser un poco más, no sé, centrados en el problema que tienen las dos posturas, porque las dos posturas tienen un problema en una no definición de tiempo. En el caso de los dispensacionalistas, esa pausa que es indefinida. En el caso de los que no son, pues no creo un milenio literal, porque hay varias posturas, entonces tampoco el milenio es definido. Podemos tardar 8 millones de años y todavía estamos en el milenio. Entonces, el paréntesis que hay, ¿verdad? Vamos a ver, yo voy a poner algo en pantalla, por favor, porque hay muchas profecías en la Biblia que tienen paréntesis. Muchísimas. Pónmelo ahí. Ok. Vamos a ver una profecía que tiene paréntesis. Él dice, y esto Jesús mismo hizo el paréntesis. Vamos a ver que Jesús
probó la pausa y probó el arrebatamiento pretribulacional. Pero hay que escudriñar esto a fondo. Vamos a ver, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a aumentar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza de nuestro Dios. Bien, esto está muy importante aquí. Pongan atención, por favor. Ahora, Carlos, compárteme esta hora. Vamos a ver que Jesús hizo la pausa. Vamos a Lucas ahora, cómo Jesús lo dice, o cómo Lucas lo explica. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No dijo el día de la ira. ¿Por qué razón? Porque claramente hay una pausa entre el ministerio público del Señor y su crucifixión. Él viene a predicar las buenas nuevas del evangelio y el día de la ira de Dios. Pero Isaías lo coloca todo en el mismo. Vuelve a presentar Isaías. Entonces, esto no es un suicidio espiritual. Entender la escritura así, hay que entender cómo los hebreos pues enseñaban las profecías y ver que esto era una constante en la hermenéutica profética. Ahora, me dicen que los dos testigos ocurrieron en el siglo I. Bueno, eso sería un problema, porque si los dos testigos ocurrieron en el siglo I, entonces los dos testigos eran los judíos que mataron, porque estos dos judíos mueren en Jerusalén. Y lo que muere que en el año 70, la invasión de Tito, fueron los judíos. Pero aquí tendríamos un problema, porque estos judíos predicaban entonces el evangelio, porque el mundo se enfureció contra la predicación de estos dos testigos. Me están diciendo que el mundo estaba enfurecido contra la predicación de los judíos talmúdicos del siglo I que crucificaron a Cristo. Aquí hay un problema serio. Estos dos testigos no pueden estar en el siglo I, porque en el siglo I los que estaban en Jerusalén no eran los cristianos. Recuerden que los cristianos ya habían sido echados fuera y casi no habían cristianos en Jerusalén. Y la matanza de Jerusalén fue específicamente contra los judíos. ¿Fueron los dos testigos los judíos muertos en Jerusalén en el siglo I? Esto es un problema serio. Obligatoriamente los testigos tienen que ser cristianos, porque estos que mueren en Jerusalén y son expuestos en la plaza, claramente el mundo estaba insatisfecho con la predicación de ellos. ¿Cómo eso lo pudiéramos llevar al siglo I? ¿Quién estaba predicando en Jerusalén que todas las naciones estaban insatisfechos contra esta predicación? ¿Los judíos? No. Obligatoriamente esto lo tenemos que situar en un evento escatológico futuro y claramente va a ser, si son los judíos, sí, pero no los del siglo I. Porque los del siglo I no predicaban el evangelio. Ahora vamos a esperar entonces a la restauración de Israel. Cerramos ahí, pastor, ahí. Cierre la idea ahí. Claro. Cierre ahí. Está fuerte esto. Ok, vamos a esperar ahora a la restauración de Israel para que entonces se pueda cumplir esa profecía de los dos testigos que son creyentes y que predican realmente el evangelio del Señor. Mira, aquí tenemos otra inferencia forzada, por ejemplo, Gutiérrez, que el texto jamás enseña. O sea, Gutiérrez se va dando textos y textos, pero es que él ya presupone las cosas. Es como cuando hablas con el católico que habla de Mateo 18. Cuando una vez que das por hecho la supuesta pausa entre la semana 69 y la semana 70, el rapto pretribulacional es como necesario, es un postulado que se sostiene sobre una premisa ausente. Lo tienes que meter justamente ahí. La pausa no está en el texto, pero es absolutamente necesaria para el esquema dispensacionalista. Y aquí radica el punto crucial que siempre hemos dicho: sin pausa no hay rapto pretribulacional. Entonces, obviamente que el rapto pretribulacional tiene que existir porque ya diste por hecha la pausa, ¿ves? Pero no has probado la pausa, simplemente la estás infiriendo. Y estas dos construcciones artificiales están encadenadas. La idea de una interrupción, una pausa profética de más de 2000 años, crea la necesidad de un arrebatamiento antes de la manifestación gloriosa de Cristo. No es que el texto diga eso.
es que la pausa impone eso sobre el texto. Es decir, el rapto tribulacional no emerge de la exégesis del pasaje, sino que viene ya presupuestada por la falsa idea de un paréntesis escatológico. Por ejemplo, ahorita está diciendo Barragán que a Israel nunca se le dio la comisión de predicar, ¿no? Pero el error es que, por ejemplo, Barragán ya presupone dos pueblos separados al leer el texto, porque a quien se le habló fue justamente a judíos. Todos aquellos que habían sido comisionados a la gran comisión eran judíos, ¿sí? Como el católico que dice que el papado está en Mateo 16:18. Es así mismo, Israel está por un lado y la iglesia está por otro lado, y luego se lee eso en el texto, ¿no? Sin que el texto mismo te hable, como si fuera evidente lo que el texto está diciendo. Pero el texto jamás enseña esa dicotomía. Esta visión no es exegética, es ideológica. Y por eso les decía, por eso no hay forma de refutar al testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová hace lo mismo. A mí también se me reveló a través de la hermenéutica que en 1844, en 1914 se cumplió el templo de los gentiles. Y el adventista te dice que en 1844 Jesús entró en el santuario, ¿no? Entonces, noten por favor, si leemos Mateo 28:19, ¿no? Jesucristo le da la gran comisión a 11 judíos que creyeron en él, discípulos del Mesías, no gentiles. Según la lógica dispensacionalista, estos judíos no son Israel, sino la iglesia. No es exactamente lo que estamos tratando de decirles. Leen en el texto lo que ellos ya creen y no dejan que el texto les hable. Entonces, si dejaran que el texto les hablara, se darían cuenta que no existe tal pausa, ni que tampoco existe tal cuento como arrebatamiento pretribulacional. De hecho, tenemos que entender una vez que el dispensacionalista, una vez que acepta la idea de la pausa, todos los demás textos van a ser leídos sobre esa inferencia. Por eso, fíjense, yo lo escucho a Gutiérrez de verdad, de todo corazón. Yo no entiendo lo que está diciendo, que los dos testigos por acá, que 1000 años por acá, que una profecía por acá, porque cualquier texto vale ya en esa inferencia, ¿ven? Cualquier texto puede funcionar. Todo lo que se construye sobre el fundamento de la supuesta pausa se va a leer posteriormente sobre esa inferencia. Ahora, hagan ustedes el análisis en casa. Miren, tomen ustedes la Biblia, hagan el ejercicio. Lean, por ejemplo, los textos que utilizan los dispensacionalistas para hablar de un supuesto rapto pretribulacional secreto. Lean 1 de Tesalonicenses 4:16, a ver si ustedes encuentran el rapto pretribulacional ahí. No lo van a encontrar, porque se infiere sobre el texto. Este es el texto más citado para ellos para justificar ese rapto tribulacional, pero todo lo que enseña es un arrebatamiento glorioso que yo puedo sostener que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, la inminencia de la segunda venida de Cristo. Ni antes, ni en secreto, ni en la gran tribulación, eso ya está sobre el texto. Y eso ya está porque ellos ya antepusieron sobre el texto la idea de las pausas en la semana 70. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que hace el testigo de Jehová con 1914 y lo mismo que hace el adventista con 1844. Vayan y lean ustedes, por ejemplo, Apocalipsis 3:10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que venir sobre el mundo entero. Pero nosotros vemos la misma raíz hebrea en Juan capítulo 17 versículo 15. Pero ¿qué pasa? Ellos ya ven ahí el rapto tribulacional. Ahí no está ningún rapto tribulacional. Ellos ya lo imponen sobre el texto y por eso todos los textos que va a dar Gutiérrez se van a sostener sobre esa base de la supuesta pausa de las 70 semanas. Por eso él tiene que defender a capa y espada primero la pausa. Pero la pausa no está en el texto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos justamente una inferencia sobre el texto como la que hace el católico cuando dice que en Mateo 6:18 está la infalibilidad papal, o cuando dice el católico que en Génesis 3:15 está la Inmaculada Concepción de María, y después, leyendo así el texto, todos los textos que lean después los quieren concatenar sobre ella. No se puede, gente. Primero tendrían que probar esa pausa mentada, demostrarla exegéticamente, y una vez que se pruebe esa pausa, ahora sí empezar a revolear textos, porque, a ver, que hablemos de los dos testigos no prueba la pausa. ¿Ves? Entonces se van brincando una cosa tras otra, porque ya están presuponiendo sobre el texto cosas que no están. Y entonces yo les digo, ¿cuál es la diferencia en la lectura escatológica entre un testigo de Jehová, un adventista y un dispensacional? Es exactamente lo mismo. Y entonces yo les digo, ¿cuál es la diferencia en la lectura escatológica entre un testigo de Jehová, un adventista y un dispensacional? Es exactamente lo mismo. Es algo paradójico esto, ¿lo notaste? Me explico. Este varón metodista, creo que es metodista, dice que el pastor pentecostal, aclaro también, entiendo que es pentecostal, dice que el pastor tiene la misma lógica para creer, a lo que le llama inferir, usada por los adventistas y los testigos de Jehová. Por eso digo que es paradójico esto y me llama la atención. Como vimos, en realidad es el metodismo quien ve estas cuestiones de forma similar a los adventistas, testigos de Jehová e incluso a los católicos. Será entonces que creen lo que creen por inferir en los textos según lo que el mismo metodista dice de estos. Sabe, entiende y se percata de que el metodista, en estos temas, cree lo mismo a fin de cuentas que las religiones que él mismo está diciendo que infieren los textos. En realidad, amigo, ese juego de palabras da una sentencia sobre la persona, en este caso al pastor pentecostal, y no sobre sus argumentos. Es lo que veo. No se abordan los versículos citados, sino que se toma una vía de escape para poner en el oyente una condición. El pastor cree lo que cree por una supuesta inferencia en los textos y punto. ¿Se contestó en este caso lo que el pastor dijo acerca de los dos testigos? No. ¿Infirió el pastor en el texto, de los dos testigos? Tampoco.
Y lo más anecdótico digo, es que se acusa al pastor de inferir en textos usando de ejemplo a adventistas católicos y testigos de Jehová, siendo que quien en realidad cree lo mismo, no es precisamente el pastor, sino el varón metodista, ¿me entiendes? ¿Alguien presta atención a lo que se dice? ¿Se analizan estos temas o solo decimos amén porque sí? Amigo, no se trata de ganar un debate. No se trata de religiones. Se trata de encontrar la verdad. Es algo importante, ¿no crees? Podemos equivocarnos, claro. Pero al menos tratemos de ahondar o en su defecto escuchar atentamente lo que se nos está enseñando y no solo asentir porque sí. Bien, te invito a suscribirte para que seas notificado en la parte 2 de este video, donde ahora sí, nos abocaremos de lleno, en cuanto a lo de las 70 semanas profetizadas en Daniel 9. Veremos si hay inferencias como se acusa, o si el texto dice lo que se dice, o de forma opuesta, se infiere al respecto en decir que no dice lo que sí dice. Veremos en realidad cuál de las dos posturas es la que infiere, lo distinguiremos. Te lo aseguro. Te espero entonces, Dios te bendiga y nos vemos pronto. Crying Olive.